Nosotros vivimos en un mundo donde hay una cultura que quiere evitar a toda costa el sufrimiento. Una cultura que valora de una forma muy profunda lo que es la justicia y la equidad. Y en esa cultura la sociedad dice que si alguien nos trata mal, nosotros tenemos el derecho de defendernos de cualquier manera. Y tenemos también el derecho a exigir una justicia inmediata. Tenemos que hacer nosotros la justicia si es posible, pero tenemos que contestar, tenemos que responder al maltrato que nos están haciendo. ¿Qué hacer cuando no tenemos opciones y debemos aceptar las injusticias? ¿Cómo debemos actuar cuando, a pesar de hacer lo correcto, somos tratados injustamente? Porque nuestro instinto natural es huir del sufrimiento. Nuestro instinto natural es devolver mal por mal. Si nos pagan mal, nosotros pagamos mal. Si nos dicen dos, nosotros decimos tres, porque siempre queremos ganar. Pero hoy, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25, que son los que vamos a tener en la predicación hoy, el apóstol Pedro nos va a presentar un camino diferente, un camino alternativo que va en contra de la lógica humana. Un camino donde el sufrimiento tiene un propósito y ese propósito glorifica a Dios. Necesitamos desarrollar este sermón en 3 puntos para que lo podamos clarificar. El primer punto que vamos a trabajar en el sermón es la sujeción ante el sufrimiento. Acompáñenme en su Biblia, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pedro continúa desarrollando el principio general del versículo 13. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, que lo vimos la semana pasada. Pero ahora Pedro se está dirigiendo a aquellos que están sufriendo injustamente. Y para poder comprender las palabras de Pedro, necesitamos nosotros hablar de 3 clases de sufrimiento. Hay un sufrimiento que es obligatorio, un sufrimiento que tiene opciones y un sufrimiento que es voluntario. Permítanme identificar cada uno de ellos para que lo podamos tener más claro. El sufrimiento obligatorio o el sufrimiento sin opciones es el contexto original de la carta. O sea, Pedro le está escribiendo a siervos y esclavos que se habían convertido al Señor. Son personas que eran consideradas inferiores y puestas casi a nivel de los animales en la época. Ellos no tenían ningún derecho a quejarse, no habían sindicatos, no podían acudir a ninguna autoridad para quejarse del maltrato que estaban recibiendo por parte de sus amos. Tampoco tenían la opción de renunciar al trabajo o sencillamente buscarse otro. La única manera que ellos tenían para responder era su actitud y su testimonio. Pero Pedro les estaba diciendo que ellos tenían que tener una buena actitud y tenían que dar un buen testimonio. Y quizás nosotros podemos pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros en el año 2025? Si ahora mismo no hay esclavitud. Pero es interesante que esta situación no es ajena a nosotros, porque nosotros en la actualidad encontramos estas mismas situaciones en algunos colectivos. Por ejemplo, el colectivo de refugiados o quizás las personas que se encuentran en una situación de documentación ilegal en este país. Son personas que tienen que aguantar sin dificultades, tienen que soportar humillaciones y en algunas ocasiones desprecio por su situación. Y no pueden levantar su voz porque aunque hablen, el mismo sistema ni siquiera les permite hacerlo. Los asignan a los lugares donde el gobierno los quiere asignar, viviendo en las situaciones y en las condiciones que ellos quieren que vivan. En otras palabras, como dicen en España, es lo que hay. Y si no te gusta, ahí está la puerta para que te devuelvas a tu país.
Pero Pedro, al escribir estas líneas, está haciendo algo totalmente revolucionario. Lo lógico era que las personas se dirigieran a sus amos para darles instrucciones y nunca alguien se iba a dirigir a un esclavo. Pero Pedro estaba rompiendo los moldes y le da instrucciones a los siervos. Y lo que está haciendo Pedro, inconsciente o conscientemente, es ponerlos al mismo nivel de los amos, haciendo eco de las palabras de Pablo en Gálatas 3:28, cuando dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Ante el Señor, todos somos iguales. Todas las personas tenemos el mismo valor, tanto en dignidad como en humanidad. Y esta realidad era suficiente para levantar el ánimo de esos esclavos y de esos siervos que estaban sufriendo injustamente. Es interesante que esta instrucción no tiene condiciones. Pedro le dice a los esclavos que se tienen que sujetar a sus amos y lo deben hacer con respeto. A los amos que eran buenos y que eran razonables, pero también a aquellos que eran insoportables, aquellos que eran difíciles, crueles e injustos. ¿Y por qué deberían ellos entonces soportar ese sufrimiento? ¿Cuál era la razón que les estaba dando Pedro? En el versículo 19 Pedro les dice que Dios se complace cuando los creyentes, siendo conscientes de la voluntad de Dios, sufrimos con paciencia cuando recibimos un trato injusto. Cuando nosotros somos tratados injustamente y no tenemos más opciones que recibir ese trato, porque no podemos levantar nuestra voz, entonces el saber que Dios se complace en nuestra obediencia al tratar a las personas con respeto a pesar de la forma en la que nos están tratando, eso debe consolarnos. El segundo sufrimiento es cuando nosotros tenemos opciones. Y esto creo yo que es la mayoría de las personas que nos encontramos en este lugar y creo que la mayoría de las personas que se encuentran en el mundo desarrollado. Los países desarrollados tienen leyes que protegen a las personas, leyes que protegen a los trabajadores, leyes que protegen a los ciudadanos, y cuando hay injusticia, las personas pueden acudir a esas leyes para resolver su situación. Si usted tiene una injusticia en su trabajo, usted puede ir a la union, puede ir al sindicato y ellos le van a ayudar a reclamar legalmente ante las injusticias laborales que están cometiendo contra usted. En últimas, usted tiene la opción de cambiar de trabajo si no llega a un consenso o sencillamente buscar un abogado que le ayude. Pero tenemos alternativas. Vale la pena resaltar que cuando hay alternativas y nosotros permanecemos en una situación de injusticia, está definido como negligencia. Si yo puedo hacer algo para mejorar la situación que estoy viviendo y no lo hago, es una negligencia. Aunque a veces lo queremos confundir como una obediencia. Y ahí es donde está el peligro. Porque muchas veces llegamos a espiritualizar las situaciones a tal punto que no vemos que esa situación que estamos viviendo, que esa injusticia, necesita una acción práctica. Y entonces estamos en una injusticia y lo que decimos es, bueno, voy a esperar, me voy a sentar aquí a aguantar lo que sea hasta que el Señor obre. Cuando ya nosotros tenemos formas de accionar prácticamente. Pero para hacer esas cosas, nosotros necesitamos el discernimiento espiritual. Necesitamos orar al Señor para poder saber cómo debemos proceder en cada una de las situaciones que se nos presentan. Hay un sufrimiento que está catalogado aquí en el que tenemos opciones, que es más común de lo que nosotros creemos, y es cuando personas que tienen opciones deciden permanecer en un sufrimiento que es destructivo. Permítame darle una ilustración para que usted me entienda. Por ejemplo, estamos en un trabajo y decidimos aguantar las injusticias laborales porque nos da vergüenza defraudar a la persona que nos recomendó. Entonces, no, pues a mí me recomendaron cómo voy a llevar a mi jefe a juicio, cómo le voy a decir que bueno, lleva 2, 3 años que no me sube el salario, pues no pasa nada, me está pidiendo que haga la milla extra, que trabaje más, pero qué vergüenza con Patricia que me recomendó. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo es permanecer en una relación tóxica por el qué dirán. ¿Por el qué dirán? No, pues qué van a decir los hermanos, qué va a decir el pastor, qué va a decir mi familia, no, pues yo, hasta que el Señor quiera. O tolerar el abuso doméstico, la violencia doméstica por amor a los hijos.
No, yo aquí hasta que el Señor me saque de aquí de esta casa. Pero yo, claro, mis hijos no pueden estar sin papá o no pueden estar sin mamá, porque también la violencia se puede producir de ambos lados. El problema, hermanos, es que ese tipo de sufrimiento es destructivo. Es destructivo, es un sufrimiento que no produce crecimiento espiritual en nadie. Pisotea los derechos, la dignidad de una persona. Y lo peor de todo es que genera una tristeza y una amargura continua que no nos deja vivir. El tercer sufrimiento es el voluntario, el que tenemos por elección. Y es que este sufrimiento es aquel en el cual nosotros participamos conscientemente, porque discernimos que es Dios el que nos llama a permanecer en una situación difícil por obediencia a Él. La Biblia está llena de muchos ejemplos de este tipo de sufrimiento. Permítame citarle tres. Por ejemplo, Nehemías. Nehemías podía quedarse tan cómodamente en el palacio, disfrutando de todas las cosas que tenía, pero él decide voluntariamente ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Y eso le ocasionaba a él aguantar oposición y tenía peligro de muerte. Otro ejemplo es Esther, la esposa del rey, la reina, disfrutando de todo lo que ella tenía y decide, por amor a su pueblo, para salvar a su pueblo, arriesgar su propia vida, diciendo, y si he de perecer, que perezca, pero yo voy a hablar con el rey el día que no puedo hablar con él. Por último tenemos a Pablo. Pablo con un pasaporte romano, ciudadanía romana, que él precisamente o perfectamente podría haber hecho uso de esa ciudadanía para evitar todos sus sufrimientos, no lo hizo, sino que decidió voluntariamente seguir a Jesucristo, ser un discípulo de Cristo y sufrir todos los padecimientos que le venían, voluntariamente. Y es que actualmente nosotros encontramos a muchos misioneros que hacen esto. Personas que podrían estar viviendo una vida llena de lujos, pero renuncian a todas ellas yendo a lugares donde sus vidas estarán en peligro, solamente por obedecer a Dios y por predicar el Evangelio. Pero ese sufrimiento de los misioneros, las personas que servimos al Señor, siempre se va a ver opacado por la paz que produce y el gozo de saber que estamos haciendo la obra del Señor. Ese gozo y esa paz está por encima de cualquier dolor, y el saber que nuestro trabajo produce fruto espiritual en las personas que están escuchando la predicación de la palabra y en nosotros mismos nos impulsa. Daniel, creo que la mayoría conocen a Daniel, se va este jueves, si Dios quiere, se va a Kazajistán y a Uzbekistán, se va a hacer un viaje misionero de 2 semanas. Investigando un poco, esas ciudades están en el sur de Asia y son en su mayoría profesan el Islam. Las indicaciones de seguridad que le han dado son bastante extremas, de no poder andar con Biblias, no hablar públicamente de Cristo, en fin, o sea, una infinidad, y aún así él quiere ir, porque tiene una convicción en su corazón de que es el Señor el que lo está enviando. Y les digo esto para que estemos orando por Daniel. Daniel va a viajar el jueves, regresará en 2 semanas. Confiamos en que el Señor le va a cuidar y va a guardar su vida y le va a permitir a él crecer y le va, como estoy diciendo yo ahora, le va a permitir disfrutar de ese gozo y esa convicción a pesar de las restricciones o de las incomodidades que puede estar pasando en ese lugar. En el versículo 20, Pedro dice que no hay mérito si nuestro sufrimiento es por causa de nuestros pecados. Porque si el sufrimiento es por causa de nuestros pecados, nosotros tenemos lo que merecemos. Yo quiero que usted me entienda hoy, yo no estoy haciendo una defensa de las injusticias, no estoy haciendo una defensa del abuso. Yo no estoy diciendo que si usted está siendo maltratado o maltratada, usted se tiene que quedar callada o callado. No, yo no estoy diciendo eso. Pedro tampoco está diciendo eso. Lo que estamos hablando es que cualquier cosa que nosotros hagamos para defender nuestros derechos se debe hacer desde el respeto, desde la legalidad, y que todo lo que hagamos muestre un buen testimonio y deje el nombre del Señor en alto. El segundo punto es que Cristo es el modelo que nosotros debemos seguir.
Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro nos está mostrando que el sufrimiento hace parte de todos aquellos que hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo a través del Evangelio. Todos nosotros hemos sido llamados a sufrir. O sea, si alguien le dijo, venga a Cristo que se le acabaron los sufrimientos, lo engañó. Lo engañó. El mismo Señor Jesús lo dijo, o sea, van a tener aflicciones, pero confiad porque yo vencí al mundo. Entonces Él no nos ha prometido una vida color de rosa, ni vamos a caminar tampoco sobre flores. Es un camino difícil, pero Pedro nos muestra que Cristo sufrió para convertirse en el modelo sobre el cual nosotros debemos caminar. Pedro le dice a los esclavos y nos dice a nosotros que si nosotros queremos aprender a conducirnos en medio del sufrimiento, debemos mirar hacia la cruz y debemos caminar sobre las pisadas del Maestro. Si nosotros nos desviamos de ese camino que Jesucristo nos ha trazado, no vamos a poder avanzar. Nuestro llamado es abandonar los deseos de este mundo y dirigirnos al reino de Dios caminando sobre Cristo. Jesucristo no alcanzó la corona de gloria sin haber recibido la corona de espinas. Era necesario que Él sufriera para poder ser glorificado, porque con su sufrimiento Él ganó mucho para nosotros, pero también nos modeló que se puede vivir una vida santa en medio del sufrimiento. Y esto es muy interesante porque nosotros vemos en esta carta cómo Dios, a través de su palabra, a través del caminar con Jesucristo, fue capaz de transformarle la mente a Pedro. Recordemos que Pedro no concibía, no tenía o no aceptaba la idea de que el Mesías sufriera. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Él no decía, pero ¿cómo? Si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Como, no, que Dios no permita que tú sufras todos esos padecimientos que nos estás hablando. Pero ahora Pedro está utilizando esos sufrimientos de Cristo como el patrón que los discípulos deben seguir. El patrón que los discípulos deben imitar. Y en los versículos 22 y 23, Pedro nos muestra cuál es la actitud de Jesucristo en medio del padecimiento que nosotros tenemos que imitar. La primera es que Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Aquí Pedro está haciendo alusión a la integridad de Jesucristo. Él no cometió ningún pecado, no dijo mentiras, pero aún por decir la verdad fue torturado y fue asesinado. Y esto trae consuelo a nuestras vidas, o al menos debería traerlo, especialmente cuando viene sufrimiento injusto. Porque nosotros vemos que el sufrimiento de Jesucristo nos identifica en medio de nuestro sufrimiento y nos anima a seguir perseverando. Jesucristo no pagó mal todo el mal que le hicieron. Él no pagó con mal. En aquellos momentos de sufrimiento, donde cualquier ser humano normal hubiese reaccionado con palabras de protesta, acusación, justificación, o quizás hasta hubiera devuelto el golpe, Jesucristo se quedó callado. No hizo absolutamente nada. Porque Jesucristo confiaba en el juicio justo de su Padre. Aún Moisés, dice la Biblia, que el hombre más manso de la tierra, por el descontento del pueblo, lograron que profiriera palabras de enfado y golpeara la peña. Y yo creo que todos nosotros estamos rodeados o tenemos a alguien que saca lo peor de nosotros. Un hermano, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, compañero de la universidad, alguien que tiene esa capacidad de sacar lo peor de nosotros. Dice algo que nos molesta, hace algo y nosotros no somos capaces de contener nuestro malestar. Bueno, yo no sé si solamente yo tengo amigos así. Si nosotros somos objetivos, Jesús fue provocado más que Moisés y ha sido provocado más que cualquiera de nosotros. Pero Jesucristo se contuvo. No emitió ninguna palabra negativa, ni ninguna palabra agresiva, ni ningún insulto contra sus agresores. Porque Jesucristo necesitaba
modelar lo que ya le había enseñado a sus discípulos en el Sermón del Monte. Jesucristo les dijo, amen a todos sus enemigos y oren por todos los que los persiguen. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos pisan el dedo gordo del pie? ¿Oramos por aquel que, o reaccionamos inmediatamente, sacamos el cuchillo, la espada y queremos cortarle la oreja, la lengua, la cabeza? O sea, ¿cómo reaccionamos? Porque, claro, Pedro nos está diciendo que tenemos que imitar a Cristo. Cuando le ultrajaban, no ultrajaba. O cuando le golpeaban, no devolvía el golpe. Jesús se mantuvo con calma. Conocía el juicio de su papá. Pablo en Romanos 12, versículo 19, nos exhorta diciendo, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es interesante que las reacciones que Jesús no tuvo son las formas pecaminosas en las que solemos responder cuando alguien peca contra nosotros. La Biblia dice que tenemos que imitar a Cristo, pero nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Cristo hizo. Porque, ¿cuáles son nuestras sensaciones cuando alguien peca contra nosotros? Rabia, frustración, enojo, maldiciones, amenazas. Y todas esas reacciones son propias de los inconversos, propias de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros respondemos de esa manera. Por eso la orden de Pedro es seguir a Jesucristo. Que Cristo sea nuestro modelo. Porque cuando nosotros confiamos en el juicio de Cristo, entonces dejamos todo en manos de Él. Vuelvo y digo, yo no estoy haciendo aquí apología del abuso. Si usted tiene que hacer o realizar acciones legales, hágalas. Si usted está pasando un sufrimiento obligatorio donde no puede hacer nada, entonces que usted pueda confiar en el justo juicio del Señor. Sabiendo de que cuando nosotros confiamos en Cristo, sabemos que tenemos que imitarlo a Él, sabemos de que la venganza es de Él, entonces nuestras inclinaciones pecaminosas van a ser contrarrestadas. Ya no reaccionamos nosotros, porque sabemos que es Dios el que pelea la batalla por nosotros. El último punto del sermón es el propósito redentor del sufrimiento de Jesucristo. Sigamos en el versículo 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Cuando nosotros ya no tenemos opciones, nosotros debemos encontrar propósito redentor en nuestro sufrimiento. Y la forma en la que nosotros encontramos ese propósito es mirando la razón por la cual Jesucristo sufrió. Pedro dice que en primer lugar Jesucristo llevó nuestros pecados. Está diciendo que cuando Cristo murió en la cruz, llevó a cabo una obra expiatoria. Es decir, Jesucristo tomó todos nuestros pecados y los llevó con Él a la cruz del Calvario. Pedro aquí está haciendo nuevamente alusión al Antiguo Testamento. Creo que yo en el primer sermón les dije que esto iba a ser muy habitual en Pedro. Se remite al Antiguo Testamento y ahora está hablando acerca de la profecía de Isaías. Y es interesante que tanto Isaías como Pedro resaltan que fue Jesús voluntariamente quien decidió ir a la cruz. Fue quien decidió morir como una víctima inocente por cada uno de nosotros, por los pecadores. ¿Para qué? Para quitar nuestra culpa y poder rescatarnos de la condenación. En segundo lugar, Jesucristo nos dio vida nueva y fuimos sanados. Merecíamos la muerte a causa de nuestros pecados. Yo creo que eso es una realidad. No nos cansamos de repetirlo siempre. Cuando uno va a Romanos 6, dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nosotros merecíamos la muerte a causa de nuestros pecados. Pero Cristo con su sacrificio nos dio vida. Nos la dio en abundancia. Pero no para que sigamos practicando el pecado, sino para que vivamos esa vida en la justicia de Dios. Porque la finalidad de nuestra salvación es vivir una vida que glorifique al Señor. Una vida en estrecha comunión con el Dios que nos ha salvado.
Yo no hablo de perfección. Yo sé que todos estamos en el proceso y cada uno de nosotros tiene sus luchas y cada uno de nosotros sabe en qué está fallando. Pero se trata de hacer la voluntad de Dios, que nosotros podamos obedecer y glorificar su santo nombre en todas las cosas que hagamos. Que obedecer a Dios y nuestra relación con Dios se convierta en nuestra meta diaria. Para eso hemos sido salvados. En tercer y último lugar, nos acercó a Dios y se convirtió en nuestro pastor. Pedro dice que estábamos descarriados como ovejas, pero yo digo que parecíamos cabras. O sea, yo creo que ni ovejas. Parecíamos cabras. Y aún así, Dios, a pesar de que vivíamos de espaldas a Él, nos vio con sus ojos de amor, extendió sus brazos de misericordia y nos trajo a su redil, nos rescató, nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Ahora ya no somos cabras, somos ovejas que estamos sostenidas y cuidadas por el Señor. Vivimos bajo la providencia y la protección de Jesucristo, quien es el buen pastor, el que guarda el rebaño y el que se encarga de velar por el alma de cada uno de nosotros. Eso es una razón poderosa para cada día darle gracias al Señor. Cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos el lugar de donde Dios nos ha rescatado, necesitamos darle gracias a Dios. Porque si nosotros hubiéramos seguido en esa vida, quizás no estaríamos ni vivos. Quizás no estaríamos ni vivos. Pero Dios, mis queridos hermanos, nos ha dado ese consuelo de que nosotros podamos levantarnos cada día sabiendo de que nuestra vida y nuestra alma está en sus manos. Y esto es un gran consuelo para nosotros. Era un gran consuelo para aquellos esclavos y para aquellos siervos, pero también para nosotros en medio del sufrimiento, porque Jesucristo vela por nosotros. Hay un propósito en cada cosa que nosotros pasamos, en cada sufrimiento que nosotros tenemos. Quizás usted puede estar pasando por una enfermedad, puede tener un sufrimiento obligatorio. Por la razón que sea, usted tiene que pasar ese sufrimiento, porque está en medio de una enfermedad o porque no tiene los medios de reclamar, o puede ser un sufrimiento en el cual usted puede tomar acciones. Pero cualquiera que sea o un sufrimiento voluntario, como mi caso, cualquiera que sea nuestro sufrimiento, no debemos olvidar que aunque Jesucristo es el gran pastor, aunque Jesucristo es el pastor que nos cuida, nos provee, el que tiene el cuidado de nuestra alma, Él mismo constituyó pastores terrenales para que hagan el trabajo que Él les ha enviado, que es de proveer el alimento que las ovejas necesitan a través de la predicación de la palabra. Ese alimento espiritual que es el que permite que el cuerpo de Cristo pueda crecer hasta la estatura del varón perfecto, que pueda crecer adecuadamente. Pero tampoco podemos dejar a un lado, y en última instancia es responsabilidad de la oveja y es una decisión, porque es la oveja quien decide qué hacer con esa comida. Usted le pueden poner el mejor manjar en una mesa, pero usted es el que decide si se lo come o no se lo come. No lo pueden obligar. Usted es el que decide si quiere procesar el alimento espiritual que cada domingo a usted se le ofrece desde este púlpito. Es su decisión. Lo mismo pasa con el cuidado que el pastor terrenal le quiere ofrecer. Usted como oveja está en la libertad de aceptar o no aceptar ese cuidado que le quieran ofrecer. Pero debemos entender que Dios nos ha puesto en este lugar. Yo no decidí ser pastor de Interlondres. Oscar no decidió ser un pastor de Interlondres. O sea, el Señor nos llamó y nosotros acudimos al llamado. Por mucho tiempo yo esquivé esta responsabilidad, estando en Interlondres. No quería, porque ya lo había experimentado en España. Porque esto es un sufrimiento, hermanos, pero es un sufrimiento voluntario. Hemos decidido sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Pero es voluntario. Pero aún así, hermanos, como dije hace un segundo, encontramos gozo en lo que hacemos. Porque el Señor nos permite a nosotros ver en ustedes el fruto de nuestra predicación. Y eso es una razón poderosa para que nosotros, como pastores, podamos darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Cada día
Cada uno de ustedes, sus caras, están en mis oraciones. Están en mis oraciones. Y yo espero que mi cara al menos esté en sus oraciones. No en sus sueños, pero sí en sus oraciones. Que ustedes puedan orar por mi vida, puedan estar orando por mi familia, por la vida del pastor Oscar y por la vida de su familia. Para terminar, hermanos, si estamos sufriendo, necesitamos evaluar si el sufrimiento es obligatorio, si el sufrimiento es con opciones o si el sufrimiento es voluntario. Y en función de esa evaluación, hacer lo que tengamos que hacer. Debemos mantener un buen testimonio de Cristo a pesar de las injusticias que se realicen en contra de nosotros, imitando siempre su conducta. Lo que Cristo hizo es lo que nosotros tenemos que hacer, porque Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Caminamos siguiendo sus pisadas. Si nos salimos de sus pisadas, no vamos a llegar, nos vamos a desviar. Y por último, debemos recordar el propósito permanente de Jesucristo, el propósito redentor. Llevó nuestros pecados, murió para darnos una vida eterna. Fuimos sanados espiritualmente. Nos reconcilió con Dios para convertirse en nuestro pastor y el cuidador de nuestras almas. Una razón poderosa para que nosotros podamos alabar a Dios cada día. Este es el mensaje, mis hermanos, de parte del Señor para la iglesia en este día. Yo espero que usted pueda tomar este mensaje, pueda digerirlo y que a lo largo de la semana usted pueda meditar en él para evaluar cómo está nuestro sufrimiento y cómo está nuestra conducta ante ese sufrimiento. Vamos a orar.